La tormenta se ha estado gestando todo el día. El aire es pesado, saturado de humedad, y sobre el horizonte se acumulan nubes del color del hierro caliente. Relámpagos distantes abren grietas de luz en el cielo del Cretácico temprano. Bajo esa bóveda en constante tensión, un antiguo delta fluvial se extiende hasta donde alcanza la vista. Canales serpenteantes, islas de arena y bancos de barro, bosques bajos de coníferas y helechos, arborescentes que se mecen inquietos ante el viento que anuncia la lluvia. La luz es la de un atardecer antes del diluvio, anaranjada, densa, filtrándose entre troncos rugosos y hojas primitivas. Un zumbido grave de insectos gigantes llena el ambiente, mezclado con el croar de anfibios que no se parecen a nada que exista hoy. A lo lejos, como un trueno anticipado, se escucha un nuevo sonido, un tamborileo profundo que hace vibrar el suelo. No es la tormenta, es algo que se mueve. La cámara imaginaria desciende, atravesando la cortina de lluvia que comienza a caer, hasta quedar a ras del suelo. Cada gota levanta pequeñas explosiones de polvo sobre la arena húmeda. Las vibraciones del suelo se intensifican. El encuadre tiembla levemente. Algo enorme se acerca. Entre brumas de vapor, emerge una columna de patas como pilares de piedra. Un grupo de enormes saurópodos avanza lentamente cruzando un brazo del río. Son gigantes de cuello interminable, herbívoros colosales que arrancan ramas enteras de los árboles con movimientos lentos, casi solemnes. Cada paso de esos titanes, quizá de un sauroposeidón o uno de sus parientes, resuena como un golpe de martillo sobre un yunque subterráneo. Pero no son ellos quienes han puesto en alerta al bosque. Desde la penumbra de un bosquecillo de coníferas, una silueta espera. Solo distinguimos fragmentos, un ojo ámbar que brilla entre las sombras, el filo de una garra que se entierra silenciosa en el barro, el contorno de un cráneo alargado, armado de dientes cerrados como cuchillas de tiburón. La lluvia arrecia. El sonido se amortigua, como si el mundo contuviera la respiración. La cámara avanza, muy despacio, bordeando los troncos cubiertos de líquenes. La luz se hace más tenue. Apenas un resplandor verdoso se cuela entre las copas. Ahora vemos algo más. Una línea oscura se eleva sobre la espalda de la criatura oculta. Una cresta de sombras que recorre su cuello, su dorso, hasta perderse hacia la cola. No es una simple joroba. Es como una cordillera en miniatura levantándose sobre el lomo de un depredador. El aire se llena de un olor metálico y denso. El aroma del miedo. Y de la caza inminente. Uno de los saurópodos, quizás joven, marcha un poco más rezagado. Sus pasos son más torpes, sus movimientos menos seguros. La corriente del río le dificulta el avance. El grupo sigue adelante, pero él se queda apenas unos metros atrás, y en esa distancia mínima, en ese pequeño error, se abre un abismo. La figura del depredador emerge al fin de entre los árboles. La lluvia le resbala por la piel escamosa, revelando una musculatura poderosa y tensa. Sobre su espalda, las espinas vertebrales alargadas levantan una silueta inconfundible, una especie de vela baja y alargada que se funde con la línea de su columna. Sus brazos son grandes para un carnívoro bípedo, rematados en 3 garras que relucen bajo la luz mortecina del atardecer. Sus patas traseras, gruesas y firmes, se clavan en el barro con una seguridad absoluta. Da un paso, luego otro. Cada movimiento es un cálculo preciso. Sus ojos se fijan en la presa rezagada. El viento, por fortuna suya, sopla de frente. El saurópodo no puede olerlo. En un instante, el silencio se rompe. Un rugido profundo, áspero, rasga el aire, haciéndolo vibrar como una membrana. Bandadas de pequeños reptiles alados se levantan en desbandada desde las copas de los árboles. El joven saurópodo se detiene, paralizado, mientras la enorme sombra se lanza hacia él en una carga súbita. La cámara se pega a su flanco, sintiendo cada sacudida de sus pasos. El barro salta, las gotas de lluvia parecen detenerse en el aire. Los dientes se abren como una trampa de acero antiguo, y en el momento, justo antes del impacto, congelamos la imagen. El depredador queda suspendido, inmóvil, a escasos metros de su presa, con la mandíbula abierta y la cresta dorsal recortada contra el cielo tormentoso.
La voz se hace más grave, más íntima. Este es el cazador supremo de estas tierras, el dominador de los bosques y los llanos inundables de lo que hoy llamamos Norteamérica. Un gigante de casi 12 metros, armado con garras formidables y una enigmática cresta a lo largo del lomo. Su nombre significa lagarto de espinas altas. Es Acrocanthosaurus, y esta es su historia. Para entender a este depredador, primero debemos aceptar que, incluso entre los gigantes, él era extraño. En una época en la que otros terópodos competían por ser los mayores carnívoros del planeta, Acrocanthosaurus decidió seguir un camino diferente. Sí, era enorme, sí, era peligroso, pero lo que realmente lo hacía único era esa estructura que recorre su espalda. Una serie de espinas neurales alargadas, sobresaliendo de sus vértebras como mástiles. De un barco primitivo. La imagen cambia. Imaginamos ahora el esqueleto desnudo, como si la carne desapareciera por un momento. Vemos la columna vertebral y sobre cada vértebra dorsal se eleva una espina ósea mucho más larga de lo que esperaríamos en un depredador. Unidas por tejido blando, músculo y piel, estas espinas formaban una especie de lomo elevado, una joroba o cresta continua que recorría el cuello, la espalda y la cadera. ¿Por qué? Es una de las grandes preguntas que este dinosaurio le plantea a la ciencia. Algunos paleontólogos sugieren que estas espinas sostenían una masa muscular excepcionalmente desarrollada. Un sistema de poleas viviente que convertía el cuello y el dorso de Acrocanthosaurus en una máquina de fuerza bruta, capaz de sujetar y controlar presas colosales. Otros plantean que tal vez esta estructura servía para exhibición, un panel viviente de piel y color, usado para impresionar a rivales y posibles parejas. También se ha propuesto que pudiera influir en la temperatura corporal, una superficie extra para disipar calor bajo el sol abrasador de aquel Cretácico cálido, o incluso un lugar donde almacenar. Reservas de grasa en tiempos difíciles. La cámara recorre despacio la silueta del animal, imaginándolo en vida. Bajo la luz filtrada del bosque Cretácico, esa cresta podría haber sido un lienzo de colores apagados o de tonos brillantes, según la estación y el momento. Quizá oscura y discreta mientras acechaba, pero capaz de erizarse visualmente bajo ciertos ángulos, transformando su perfil en algo aún más intimidante. Sus antebrazos, a diferencia de los ridículamente pequeños de su futuro pariente, el Tyrannosaurus, eran herramientas serias. Largos, robustos, armados con 3 garras curvas que podían desgarrar músculos, sujetar presas resbaladizas o empujar con violencia. En ellos, los paleontólogos han visto una adaptación clave. No eran meros adornos, sino auténticas armas auxiliares. Su cabeza, de perfil, recuerda a un tiburón de tierra firme. Larga, estrecha, con dientes aserrados, diseñados no para aplastar, sino para desgarrar, para abrir surcos profundos en la carne de sus víctimas. De hecho, el grupo al que pertenece, los Carcharodontosáuridos, recibe su nombre precisamente por eso, lagartos de dientes de tiburón. Pero Acrocanthosaurus no es simplemente una copia norteamericana de sus primos africanos o sudamericanos. Su combinación de rasgos es única. Es un cazador de colosos con una columna reforzada. Un carnívoro que, en lugar de optar por mandíbulas descomunales a la manera de los tiranosaurios, parece haber apostado por el control físico de sus presas, por la potencia de su espalda y sus extremidades anteriores. Un carnívoro diseñado quizá para enfrentarse al desafío de derribar a los gigantes de cuello largo que dominaban sus llanuras. Ese enigma evolutivo, esa mezcla de fuerza, altura y espinas, es lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más fascinantes de su tiempo. No es solo un depredador, es una respuesta concreta a un mundo lleno de colosos. Imaginemos ahora que el paisaje se aleja. Nos elevamos poco a poco por encima de los bosques y ríos y contemplamos la Tierra tal como era hace alrededor de 115 millones de años. Es el Cretácico temprano. No hay huella del hielo en los polos. El planeta es más cálido, más húmedo en muchas regiones. Los niveles del mar son altos, vastas porciones de los continentes están inundadas. En lo que hoy es Norteamérica, el océano comienza a infiltrarse lentamente desde el sur, abriendo brazos poco profundos que, con el tiempo, llegarán a dividir el continente en 2 grandes masas de tierras separadas por un mar interior. En este mundo inestable de costas cambiantes y llanuras fluviales, Acrocanthosaurus reina sobre un escenario que hoy nos resultaría extraño, pero inquietantemente familiar. Descendemos de nuevo hasta el suelo. El aire es más denso que el nuestro, saturado de dióxido de carbono.
La vegetación es exuberante. Bosques de coníferas primitivas, cicadófitas con aspecto de palmeras enanas, grandes helechos que alfombran el suelo. No hay flores aún no, si las hay son recién llegadas, discretas, lejos del dominio floral que conquistarán millones de años después. El hábitat favorito de Acrocanthosaurus son las llanuras cercanas a ríos y deltas, zonas donde el agua deposita sedimentos ricos, donde la vegetación crece con fuerza y donde los herbívoros se congregan. Imaginamos un grupo de Tenontosaurus, ornitópodos robustos de tamaño mediano, pastando en una llanura ribereña. Más allá, alzándose como torres vivas, los largos cuellos de los saurópodos. Entre los matorrales, pequeños manirraptores emplumados corren de un lado a otro como aves inquietas. Los cielos son surcados por pterosaurios de alas membranosas que planean sobre la corriente en busca de peces. Y entre todos ellos, invisible al principio pero omnipresente en el equilibrio de este ecosistema, está él. En vida, Acrocanthosaurus era una presencia imponente. Medía alrededor de 11 o 12 metros desde el hocico hasta la punta de la cola. Eso es aproximadamente la longitud de un autobús urbano actual, o de un vagón de tren pequeño. A la altura de la cadera se alzaba a unos 3,5 metros. Un hombre moderno adulto, incluso uno alto, apenas alcanzaría la mitad de esa altura. Su peso rondaba las 5 o 6 toneladas, es decir, el equivalente a varios elefantes africanos combinados en un solo cuerpo ágil y letal. Cada paso que daba hundía sus garras en el terreno blando. Sus músculos lumbares, sostenidos por aquellas espinas dorsales desarrolladas, actuaban como enormes cables tensores, distribuyendo el peso y la fuerza a lo largo del cuerpo. La cola, larga y poderosa, servía de contrapeso, permitiéndole girar con sorprendente rapidez para un animal de su tamaño. Pero no todo en él era fuerza bruta. Dentro de su cráneo, estudios modernos de sus moldes endocraneales revelan un cerebro con lóbulos olfativos desarrollados. Eso sugiere un sentido del olfato agudo, ideal no solo para la caza directa, sino también para detectar cadáveres a grandes distancias, aprovechando cualquier oportunidad de alimento. La cámara se acerca a su hocico imaginario. Vemos las fosas nasales, los pliegues de piel, las pequeñas escamas que cubren su rostro. Cada respiración trae consigo información. El paradero de una presa herida, el olor de otro depredador, la cercanía de un río o una charca estancada. El clima que lo rodea es cálido, con estaciones húmedas marcadas por grandes lluvias y crecidas fluviales, y estaciones más secas en las que los cursos de agua se retraen, obligando a los animales a concentrarse en los últimos refugios verdes. En estas condiciones cambiantes, el tamaño de Acrocanthosaurus es una bendición y una condena. Necesita grandes cantidades de carne para sobrevivir, pero su fuerza y su masa le permiten dominar casi cualquier encuentro. Es aquí, en este mundo de calor, humedad y gigantes, donde su biografía se entrelaza con la de sus presas y competidores. En una madrugada particularmente calurosa, la niebla se levanta desde los canales del delta como un suspiro blanco. La luz del sol aún no ha vencido del todo a la oscuridad, y el bosque parece suspendido en un tiempo intermedio, donde las formas solo son insinuaciones. Entre la neblina, siluetas robustas se mueven a paso lento. Es una manada de Tenontosaurus. Reptiles herbívoros de cola rígida y cuerpo fuerte pastan en el límite del bosque, aprovechando los brotes tiernos de una nueva estación de crecimiento. No están solos. Oculto entre sombras y troncos, casi inmóvil, un Acrocanthosaurus observa. Los sonidos son amortiguados. Un crujido lejano de ramas, el chapoteo suave de un río cercano, el zumbido grave de insectos. Solo el corazón de la presa parece oírse, acelerándose sin saber todavía por qué. El depredador ha elegido a su víctima. Un Tenontosaurus adolescente, lo bastante grande para valer la pena, pero no tanto como para suponer un riesgo excesivo. Se agacha. Sus grandes pies se desplazan con cuidado, buscando zonas firmes entre el barro y las raíces. Sus brazos se preparan ligeramente flexionados, como si anticiparan el momento de sujetar algo que aún no toca el suelo. La cola equilibra cada milímetro de su avance. Su estrategia no es un simple ataque frontal. Se desplaza en arco tratando de colocarse entre la manada y la espesura más densa, donde los herbívoros podrían refugiarse. Cierra las posibles rutas de escape
Inconscientemente, ejecuta lo que un cazador humano llamaría un corte de salida. De repente, un ave primitiva alza el vuelo a escasos metros de su hocico alarmada. La ilusión de invisibilidad se rompe. El joven Tenontosaurus alza la cabeza, inquieto, inhala. Sobre el olor de las plantas aplastadas y el barro húmedo, detecta algo más, el rastro de un carnívoro. Endurece la postura, soltando un bramido grave que alerta al grupo. Pero ya es tarde. Acrocanthosaurus irrumpe desde la niebla, acelerando en unos cuantos pasos con una potencia que parece imposible para algo tan grande. Sus patas traseras se convierten en pistones. El barro salta a los lados, la cresta dorsal se agita como una bandera oscura contra el telón gris de la mañana. La manada estalla en caos. Los adultos mayores se abalanzan hacia adelante tratando de escapar, algunos interponiéndose instintivamente entre el depredador y los más jóvenes. El elegido, el adolescente, duda un segundo, mira a un lado, y en esa vacilación pierde la ventaja. El cazador lo alcanza por el flanco. Sus mandíbulas se cierran sobre el costado del Tenontosaurus, pero no busca de inmediato un mordisco mortal. En lugar de eso, gira, clavando sus garras delanteras en el lomo de la presa. Sus brazos, alimentados por potentes músculos que se anclan en esa espalda alta y reforzada, tiran con violencia. No están diseñados para levantar, sino para traccionar, para desequilibrar. El herbívoro cae de lado, levantando una nube de hojas y barro. Un segundo mordisco, ahora en el cuello. Los dientes cerrados se hunden, desgarrando más que perforando. La sangre brota, oscureciendo el suelo. Los bramidos de la víctima se apagan poco a poco, mientras el resto de la manada huye hacia el bosque, sus pisadas fading en la distancia. El silencio regresa, roto solo por la respiración agitada del depredador. Este es el mundo de Acrocanthosaurus. Un mundo donde su lomo alto no es solo un rasgo extraño, sino parte de una máquina de caza optimizada para someter presas grandes y peligrosas. Cada vértebra, cada tendón, cada músculo trabaja en conjunto para mantenerlo estable, mientras lucha contra animales que con un solo golpe afortunado podrían partirle los huesos. Pero la vida de este cazador no se reduce a la violencia. Hubo también momentos de cortejo, de cuidado, de algo que podríamos llamar con cautela ternura. Es el inicio de una estación seca. El río principal se ha retraído, dejando tras de sí brazos de agua más pequeños, meandros descolgados que se convierten en charcas profundas. En uno de estos bancos elevados de arena, lejos del riesgo de las crecidas repentinas, una hembra de Acrocanthosaurus ha elegido su lugar. La cámara se acerca. Desde el aire, como si fuéramos uno de los pterosaurios que planean perezosamente bajo el sol. Vemos un claro abierto entre coníferas, el suelo removido, la arena amontonada en forma de círculo. En el centro, semienterrados en el sustrato cálido, descansan varios huevos de cáscara dura, grandes, ovalados, dispuestos con cierto orden. No hemos encontrado aún un nido fósil inconfundible de Acrocanthosaurus, pero sabemos, por otros terópodos, que muchos de ellos ponían huevos en nidos excavados, y algunos incluso cuidaban de ellos. La hembra se coloca sobre el nido, con sumo cuidado. Sus gigantescos pies rodean la cavidad. Sus manos se posan a los lados como si midieran cada centímetro. No se sienta directamente sobre los huevos. En cambio, se arquea ligeramente, creando una especie de tienda viviente, protegiendo la puesta de los depredadores más pequeños y de los cambios bruscos de temperatura. Su cresta dorsal, en este contexto, ya no es una bandera de guerra. A la luz cruda del mediodía podría servir como un panel solar rudimentario, ayudándole a calentar su cuerpo y, por extensión, el microclima sobre el nido. Quizá eleva la temperatura a unos grados, lo justo para favorecer el desarrollo de las crías. A cierta distancia, oculto entre los árboles, un macho observa. Su silueta se recorta entre el juego de luces y sombras que filtran las ramas. De vez en cuando se acerca, emitiendo sonidos graves, pulsantes, que viajan más por el suelo que por el aire. No son rugidos de ataque. Son señales, vibraciones que dicen, estoy aquí, pertenezco a este lugar, a esta unión. En muchos grandes depredadores actuales, el cuidado de la prole es desigual. Algunos machos participan, otros desaparecen tras la cópula. En el caso de Acrocanthosaurus, solo podemos suponer, pero las cicatrices que se han encontrado en algunos huesos
Sugieren una vida de encuentros frecuentes, de roces, de conflictos y quizás de alianzas temporales. Imaginemos, pues, que durante esos largos días de vigilancia, el macho contribuye patrullando los alrededores, marcando su presencia con rugidos ocasionales que advierten a otros carnívoros de que este territorio extendido tiene dueño. Una tarde, una amenaza se aproxima. Del borde del bosque surge un grupo de pequeños terópodos emplumados del tamaño de perros grandes, quizá parientes lejanos de aves futuras. Han detectado el olor de los huevos, una fuente de nutrientes valiosísima. Se mueven rápidos, nerviosos, emitiendo chillidos agudos. La hembra se alza de golpe sobre el nido. Su sombra los cubre como una nube que devora el sol. Un rugido corto, profundo, hace temblar las hojas. Los pequeños cazadores se detienen en seco, paralizados entre el hambre y el terror. Bastan un par de pasos firmes, un chasquido de mandíbula en el aire, para que se dispersen, corriendo de vuelta al refugio del bosque. La escena, vista desde lejos, es poderosa. Un coloso de lomo elevado, no cazando, no luchando contra un gigante herbívoro, sino plantado firmemente sobre una colina de arena, defendiendo la promesa aún invisible de la siguiente generación. Tiempo después, cuando las crías rompan el cascarón, saldrán al mundo no como miniaturas inocuas, sino como pequeños depredadores ya armados con dientes y garras. Los primeros días, sin embargo, serán los más peligrosos. Serán presa fácil para todo, desde cocodrilos primitivos hasta otros dinosaurios carnívoros. No sabemos con certeza si los adultos permanecían junto a las crías durante semanas o meses, pero es probable que, al menos en el inicio, una cierta forma de cuidado parental les diera una oportunidad en un mundo implacable. En cuanto a los adultos, su vida social era casi con toda seguridad compleja. Tal vez Acrocanthosaurus no cazaba en grandes manadas organizadas, pero es muy posible que, como muchos grandes depredadores actuales, tolerara la presencia de otros de su especie en territorios solapados. 2 o 3 individuos podrían coincidir en una gran carcasa, retirándose y acercándose según el tamaño, la fuerza y quizá la experiencia. En un claro cercano a un río, por ejemplo, vemos el cadáver hinchado de un saurópodo muerto días atrás, tal vez por enfermedad o por una antigua herida. Un grupo de Deinonychus, cazadores más pequeños, emparentados con las aves, se arremolina sobre el cuerpo, sus plumas erizadas y sus garras en forma de hoz levantando tiras de carne. Sus chillidos agudos rompen el silencio mientras los cuellos escamosos se cruzan, empujan y muerden, disputando cada bocado. Entonces, una sombra cae sobre ellos. Acrocanthosaurus ha llegado. No necesita correr ni rugir para hacerse notar. Su mera presencia es suficiente. Se adelanta unos pasos, su cresta dorsal formando una pared de músculo y hueso contra el horizonte. Sus ojos, amarillentos, se clavan en los pequeños saqueadores. Estos se detienen, uno a uno, como si alguien hubiera detenido el tiempo. No hay pelea abierta. Un par de movidas rápidas, un coletazo negligente que casi alcanza a uno de los Deinonychus, bastan para transmitir el mensaje. No pueden ganar, no hoy. En cuestión de segundos, los pequeños depredadores abandonan el cuerpo, retrocediendo entre el follaje, lanzando ocasionales chillidos de frustración, pero sin atreverse a desafiar al gigante. Acrocanthosaurus se acerca a la carcasa del saurópodo. Baja la cabeza. Sus dientes, diseñados para cortar, se deslizan entre músculos ya flácidos, arrancando grandes porciones de carne con movimientos controlados. Aunque es un cazador capaz, también es un oportunista. Su tamaño le da derecho, por así decirlo, a apropiarse de lo que otros han encontrado primero. Pero ni siquiera él está libre de competencia. A orillas de los ríos, cocodrilos primitivos de tamaño considerable acechan, esperando que los gigantes se acerquen demasiado al agua. Otros terópodos más pequeños, sigilosos, observan desde la espesura. Y aunque en su mundo no había otro carnívoro terrestre tan grande como él en estas latitudes, las amenazas para sus crías y para su propio bienestar eran constantes. El equilibrio del poder, incluso para un depredador supremo, nunca es absoluto. Siempre hay algo más que hambre, algo más que la fuerza bruta moldeando su destino. Y para comprender realmente a Acrocanthosaurus, debemos abandonar por un momento este mundo perdido y viajar a otro paisaje muy distinto. El sol calcina un suelo rojizo y agrietado.
Ya no hay bosques de coníferas primitivas ni saurópodos recortándose contra el horizonte. Donde antes hubo ríos cretácicos, ahora se extienden carreteras, campos de cultivo y pequeñas localidades. Es el sureste de lo que hoy llamamos Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, a mediados del siglo XX. Un grupo de paleontólogos y estudiantes cubiertos de polvo se agacha sobre una ladera arcillosa. Sus herramientas son modestas: cinceles, martillos, pequeños cepillos. El aire está cargado de polvo y del olor seco de la roca que se desmenuza. Uno de ellos, al golpear con cuidado una capa de sedimento, percibe un cambio sutil en la resistencia de la piedra. Detiene el martillo. Con la punta del cincel retira unos fragmentos. Debajo asoma una textura diferente. No es roca, es algo más fibroso, más orgánico en su patrón. Es hueso mineralizado. En los años 40 del siglo pasado en estas tierras, comenzaron a aparecer restos de un gran terópodo que nadie había visto antes. Huesos dispersos, vértebras con espinas insólitamente altas, fragmentos de extremidades. Poco a poco, pieza a pieza, se fue armando el rompecabezas. En la década de 1950, el paleontólogo J. Willis Stovall y su colega Juan Langston describieron formalmente a este animal, dándole el nombre que hoy conocemos: Acrocanthosaurus atokensis, en honor a esas espinas altas, y a Atoka County, una de las regiones donde se hallaron sus huesos. En un principio, la criatura era poco más que una silueta incompleta. Hacía falta algo más. Décadas después, en los años 90, dos buscadores de fósiles aficionados, Cephas Hall y Sid Love, localizaron un yacimiento excepcional en el sureste de Oklahoma. Lo que emergía de aquella roca no eran simples fragmentos dispersos, sino una parte importante de un esqueleto de Acrocanthosaurus, con cráneo, vértebras, costillas y extremidades relativamente bien preservadas. Aquel hallazgo, que acabaría en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, cambiaría para siempre nuestra comprensión de este dinosaurio. En una sala amplia y silenciosa, bajo luz controlada, los huesos restaurados se alzan hoy montados sobre una estructura metálica. La cámara se desliza entre sus patas, recorre la columna, se detiene en el imponente cráneo. Vemos las cavidades donde se alojaban los músculos mandibulares, la forma de la articulación del cuello, la disposición de las vértebras dorsales con sus espinas elevadas. Cada detalle cuenta una historia. Mediante técnicas modernas de escaneo, los científicos han reconstruido el interior del cráneo, generando moldes virtuales del espacio donde estuvo el cerebro. Han estudiado las huellas de vasos sanguíneos y nervios, han modelado la posible postura de la cabeza y el cuello. Algunos hallazgos han sido sorprendentes. Se ha visto, por ejemplo, que sus espinas dorsales no son tan extremas como las de Spinosaurus. Son más cortas y robustas, lo que sugiere que sostenían una masa muscular importante, más que una simple vela de piel. Los huesos de sus brazos, relativamente largos y potentes, han confirmado que no eran apéndices vestigiales, sino estructuras funcionales. Además, huellas fósiles halladas en lugares como el río Paluxy en Texas, las famosas pisadas de Dinosaur Valley, han revelado rastros de grandes terópodos caminando junto a huellas de enormes saurópodos. Aunque no podemos afirmar con seguridad que esas huellas pertenezcan a Acrocanthosaurus y a sus presas, el contexto geológico y temporal encaja y muchos paleontólogos consideran plausible esta asociación. Es como si, por un instante, el barro del Cretácico hubiera conservado el registro de una persecución, de un seguimiento paciente, de un gigantesco cazador acompañando a un grupo de colosos herbívoros, esperando el momento adecuado. Pero no todo está resuelto. A pesar de los hallazgos, el aspecto exacto de Acrocanthosaurus sigue siendo motivo de debate. Tenía plumas en alguna parte de su cuerpo, como muchos otros terópodos, quizá plumas filamentosas en los juveniles, reducidas en los adultos. ¿De qué color era su piel? ¿Su cresta dorsal lucía patrones contrastados? ¿O era más bien sobria, camuflada en tonos pardos y verdosos? La función precisa de sus espinas neurales también es objeto de controversia. Algunos investigadores siguen defendiendo el papel de exhibición. Otros, el de refuerzo muscular para el cuello y la espalda, lo que encajaría bien con su aparente especialización en presas grandes. Incluso su posición exacta en el árbol genealógico de los dinosaurios carnívoros ha sido ajustada con el tiempo. Originalmente,
se le consideró un carnosaurio genérico, un gran depredador emparentado de forma vaga con otros gigantes. Más tarde, estudios detallados de sus huesos, especialmente del cráneo y la cadera, revelaron afinidades más fortalezas con los carcharodontosáuridos, un grupo de terópodos gigantes que incluye a especies como Giganotosaurus en Sudamérica y Carcharodontosaurus en África. En cierto sentido, Acrocanthosaurus es la expresión norteamericana de esta dinastía de depredadores de dientes de tiburón. Y como toda dinastía, también tiene una historia de gloria y de final. Pero antes de hablar de su desaparición, conviene detenerse un momento y mirar atrás, hacia todo lo que representó en su mundo. Regresemos una vez más a aquellas llanuras del Cretácico temprano. El sol se está poniendo. El cielo se tiñe de violeta y naranja, reflejándose en las aguas tranquilas de un meandro que pronto quedará aislado del cauce principal. El aire está cargado del olor a plantas húmedas, barro y vida. A orillas del agua, un Acrocanthosaurus adulto se detiene a beber. Cada movimiento suyo provoca pequeñas olas que se expanden hacia la orilla opuesta. Sus reflejos se distorsionan en la superficie, la cabeza alargada, la cresta dorsal, la cola firme. A su alrededor, el bosque entero parece pendiente, aunque en silencio. De cuando en cuando, alza la cabeza para oler el aire. No es solo un gesto de precaución, es también una forma de presencia. Este animal está en la cima de su cadena trófica. No teme a muchos, pero su mera supervivencia mantiene en equilibrio a todo lo que le rodea. Al controlar las poblaciones de grandes herbívoros, Acrocanthosaurus ayuda indirectamente a moldear el paisaje. Sus ataques selectivos, centrados quizá en individuos enfermos, viejos o imprudentes, evitan la sobreexplotación de los recursos vegetales. La carroña que deja tras de sí alimenta a innumerables carroñeros, desde pequeños terópodos hasta invertebrados y microorganismos. Su vida y su muerte hacen circular la energía del ecosistema, conectando capas de la cadena alimenticia que, de otro modo, podrían desequilibrarse. Pero nada en la historia de la vida es permanente. Con el paso de los millones de años, los continentes continúan derivando, los mares interiores se expanden y se contraen, las temperaturas oscilan, los niveles de oxígeno y dióxido de carbono cambian. Nuevas especies evolucionan, otras se extinguen. Los carcharodontosáuridos, el grupo al que pertenece Acrocanthosaurus, viven su propia era dorada. Dominarán varios continentes durante buena parte del Cretácico. Sin embargo, más adelante, en el Cretácico tardío, empiezan a desaparecer de los registros fósiles. En lo que hoy es Norteamérica, otro linaje de depredadores asciende lentamente, los tiranosáuridos. Al principio, pequeños, casi insignificantes. Con el tiempo, cada generación se hace un poco más grande, más especializada, más eficiente en su propia forma de matar. Para cuando el famoso Tyrannosaurus Rex recorra las llanuras de finales del Cretácico, Acrocanthosaurus y sus parientes de espinas altas habrán desaparecido de ese escenario desde hace decenas de millones de años. No sabemos si su extinción se debió a cambios graduales en el clima, a la reconfiguración de los ecosistemas por la expansión de los mares interiores, a la pérdida de ciertas presas clave o a la competencia con otros depredadores emergentes. Probablemente, como casi siempre ocurre, fue una combinación de factores. La cámara se eleva lentamente sobre la silueta de un último Acrocanthosaurus imaginario que se aleja entre árboles crepusculares. Su cresta dorsal se funde con las sombras del bosque. Sus pasos, una vez más, hacen temblar el suelo. Pero esta vez sabemos que su linaje está llegando al final de su camino. Pronto, en términos geológicos, la roca cubrirá sus huellas, el barro sepultará sus huesos y su existencia quedará confiada al azar improbable de la fosilización. 1000, 10.000, 1.000.000 de años. Las capas de sedimento se superponen como páginas de un libro olvidado. El mundo en la superficie cambia, ignora lo que duerme bajo sus pies. Y sin embargo, no desaparece del todo. Porque un día, en un futuro inconcebible para aquel animal, unos seres bípedos de cráneo grande, piel casi desnuda y manos hábiles, cavarán en la roca. Notarán una resistencia diferente al golpear con sus herramientas. Verán asomar una textura que no pertenece a la piedra. Se inclinarán, harán preguntas, compararán, debatirán. Y poco a poco reconstruirán la vida de aquel gigante de espinas altas. Acrocanthosaurus renace, no en carne y escamas, sino en la imaginación informada de la ciencia.
Vuelve a caminar, a cazar, a vigilar nidos y a dominar llanuras. Esta vez sobre los lienzos de los artistas, en las palabras de libros y documentales, en las vitrinas de museos. Su legado no está solo en lo que fue, sino en lo que nos enseña. Nos habla de la plasticidad de la evolución, de cómo la vida puede producir soluciones sorprendentes, como una espalda de espinas elevadas, para afrontar los retos de un mundo de gigantes. Nos recuerda que la cima de una cadena alimenticia nunca es un trono eterno, sino un lugar precario, temporal, sujeto a fuerzas que ninguna criatura puede controlar. Y, sobre todo, nos invita a ver nuestro propio tiempo con humildad. Hoy, nosotros ocupamos muchos de los espacios de poder ecológico que antaño tuvieron estos grandes depredadores. Modificamos paisajes, alteramos climas, desplazamos especies enteras. Creemos a veces que nuestro dominio es absoluto. Pero la historia de Acrocanthosaurus, como la de tantos otros gigantes desaparecidos, nos susurra otra cosa. Nos dice que incluso los reyes caen, que incluso los dominadores de bosques y llanuras, aquellos cuyas pisadas hacían temblar la tierra, pueden desvanecerse y convertirse en polvo, dejando solo un puñado de huesos y algunas huellas, impresas en roca. La cámara se eleva aún más, hasta que el antiguo continente se ve como una mancha verde y azul, rodeada por un océano interminable. Luego más lejos todavía, hasta que toda la Tierra se convierte en una esfera pequeña y luminosa girando en la oscuridad del espacio. En esa esfera, durante un breve parpadeo de tiempo geológico, caminó un depredador de espalda enhiesta, dientes de tiburón y garras temibles. Un animal que en su momento fue el terror de los ríos y las llanuras. Su nombre, rescatado de la piedra, permanece. Acrocanthosaurus, un gigante del pasado remoto. Un recordatorio silencioso de que la grandeza, en la historia de la vida, siempre va acompañada de fragilidad. Y mientras sus huesos descansan, inmóviles, en las salas silenciosas de nuestros museos, su sombra sigue corriendo, alta, poderosa, enigmática, a través de los bosques perdidos de nuestra imaginación.